Buenas noches, estimados amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a este curso de especialización en dirección y gestión de las instituciones educativas. Para los que recién se conectan por primera vez, permítanme presentarme. Mi nombre es Carlos Tadeo Maza Hidalgo, magíster en educación, en gestión educativa. Durante toda mi experiencia profesional he venido laborando en diferentes instancias y proyectos que tienen como misión el fortalecimiento de capacidades a los docentes y también el fortalecimiento de las capacidades a la gestión escolar y específicamente a soporte pedagógico. En esta oportunidad vamos a iniciar esta especialización que es promovida por el Colegio de Administradores de Piura en el marco de la formación para aquellas personas, directivos, administrativos, que se desenvuelven en las instituciones educativas del país. En ese sentido, este curso, ya lo dijimos la primera vez, brindará las competencias para poder gestionar de manera innovadora las instituciones educativas, junto con los directivos, los docentes, los padres de familia, en beneficio del logro de los aprendizajes. Vamos a iniciar este primer módulo que le hemos denominado la gestión educativa en las instituciones educativas públicas. Este primer módulo tiene como propósito macro que ustedes conozcan la gestión educativa que se desarrolla en las instituciones educativas desde la propuesta de los principales marcos normativos vigentes, marcos que son establecidos por el Ministerio de Educación. En ese sentido, el módulo La gestión educativa en las instituciones educativas públicas tendrá 8 sesiones. La primera sesión, la del día de hoy, estaremos mirando y conociendo la estructura del sistema educativo peruano en el marco de la Ley General de Educación. Vamos a conocer y analizar los principios y fines de la educación peruana y sobre todo la estructura del sistema educativo. En un segundo módulo hablaremos un poquito de la gestión educativa y la gestión administrativa. Ello nos conllevará a identificar las características de la gestión educativa y la gestión administrativa dentro de lo que es el sector educación. En una tercera sesión hablaremos del modelo de gestión del sistema educativo de la región Piura. Es importante conocer este modelo porque a partir de ello, la propuesta es valorar este modelo de gestión que se implemente en la región Piura para que en ese marco normativo podamos también aplicarlo, podamos implementarlo dentro de las instituciones educativas. Una cuarta sesión hablaremos de las comisiones, los comités, los planes dentro de la gestión. Es importante conocer las comisiones, sus principales funciones dentro de la institución educativa. Muchas veces existen comisiones, existen planes dentro de la institución educativa que deben ser elaborados. Eso hay que conocerlo. ¿Cuáles son los planes que nos norma el Ministerio de Educación? En la quinta sesión hablaremos de la gestión escolar centrada en los aprendizajes. Es importante la gestión escolar centrada en los aprendizajes y aquí buscaremos apropiarnos del marco orientador para la propuesta y puesta en marcha de una gestión centrada en los aprendizajes dentro de las instituciones educativas. Hablaremos también en este primer módulo, una sesión, hablaremos sobre la jornada escolar completa, un modelo diferente en las instituciones educativas. Hemos querido conveniente tomar la jornada escolar completa
porque es un modelo que de alguna manera u otra tiene una estructura ya establecida. Y en esa estructura se incorporan personal administrativo, que son colaboradores de la gestión escolar junto con el director. En ese sentido, el objetivo de esta sesión es revisar los principales lineamientos que rigen la propuesta de la jornada escolar completa y el rol que cumplen, especialmente el rol administrativo. La penúltima estaremos hablando de lo que es el currículo nacional en el Perú y finalmente terminaremos con la gestión escolar y las orientaciones para el desarrollo del año lectivo 2019. Reconocer las principales líneas de acción de la gestión escolar en el marco de las orientaciones para el desarrollo del año lectivo 2019. Eso es en general, de manera general, la propuesta para este primer módulo que tendrá, repito, una duración de 8 sesiones. No olvidemos, y ya lo hemos manifestado desde el primer día, en la parte de apertura, que las sesiones serán en vivo los días sábados, como hoy, de 8 a 9:30, y los días miércoles, en el mismo horario. Sin embargo, este programa de especialización tiene una característica de ser flexible, por lo que todas las actividades, por lo que todas las sesiones que hoy compartamos, algunas personas a lo mejor no se van a poder conectar por las diferentes tareas, responsabilidades. A veces una persona tiene imprevistos. Entonces, esto quedará grabado para que en el momento que crean conveniente de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, puedan acceder. Hoy hablaremos de la estructura del sistema educativo peruano en el marco de la Ley General de Educación. Y fíjense, tenemos algunos propósitos muy claros para esta sesión. Vamos a conocer y analizar los principios y la estructura del sistema educativo, así como los fines también, apropiarnos de los principios. Vamos a recorrer un poquito lo que ha sido algunos hitos dentro del sistema educativo peruano. Vamos a identificar las principales características del sistema educativo peruano. Durante esta sesión también vamos a reflexionar críticamente la situación educativa y la educación en el Perú. Para este proceso de sesión, las intervenciones serán vía chat. Cualquier pregunta, duda, puedan formularla, yo la comento y a partir de ahí reflexionaremos y mantendremos una interrelación en esta sesión de aprendizaje. También ha quedado como una tarea previa a este módulo es que ustedes observen un video. Se envió el día miércoles y a partir de este video se han formulado algunas preguntas que me gustaría poder conversar. Pero me imagino que muchos de ustedes también a lo mejor no han podido visualizar el video y por ello he creído conveniente esta noche poder compartirlo, poder mirar juntos este video y a partir de ello poder reflexionar en algunas preguntas, con algunas preguntas. Entonces, por favor, les pido mucha atención para poder en el siguiente momento dialogar. Buenas tardes a todos. Feliz de estar en Costa Rica una vez más, hablando de educación. Porque la educación tiene que cambiar. Creo que hay un acuerdo grande entre todos, pero no cambia. Se publican cosas en los diarios, charlamos en nuestras familias, con los amigos, pero no cambia. Hay mucha información, cada vez tenemos más datos, pero no cambia. Esa es mi gran obsesión. ¿Por qué no cambia la educación?
Yo voy a compartir con ustedes una hipótesis que tengo, no es personal, conocida, pero me parece que es muy potente. Creo que estamos viviendo un cambio fenomenal entre la sociedad industrial y la sociedad del conocimiento. Pero la educación no lo ha acompañado. Y eso significa que el conocimiento que está adentro del sistema escolar y que distribuye es obsoleto, es perimido, no es el que sirve. ¿Se acuerdan cuando íbamos al secundario que nos enseñaban que había una época de los grandes inventos, cuando surge la locomotora, la máquina a vapor, la imprenta? Y estos inventos, ¿por qué aparecieron? Por debajo de eso está el avance del conocimiento. Aparece la ciencia experimental, la ciencia positiva, lo que se llama comúnmente la física de Newton. Newton creía que el mundo era un mecanismo muy aceitado, con leyes universales y permanentes, y que la ciencia tenía que conocer esas leyes universales. Esto era tan así que a fines del siglo XIX los científicos creían que todo se había descubierto, que no había nada más por saber. Ahora, hoy vivimos lo que se llama una era de innovación. Yo diría que más que la era de la innovación es la segunda época de los grandes inventos. Porque ahora se saben muchas más cosas que en el siglo XIX. El siglo XX se llama el siglo de la revolución silenciosa del saber. Hay tres grandes hitos en esta revolución. Primer hito, 1905, Einstein publica su teoría de la relatividad. Segundo hito, 1915, aparece la teoría cuántica, todo eso del submundo del microcosmos. Y a mediados del siglo XX, los 30, los 40, los 50, se desarrolla lo que hoy se llama la teoría de los sistemas complejos no lineales. Sistemas complejos no lineales. ¿Cómo? ¿No era que el mundo era un mecanismo tan organizado, con leyes permanentes? Parece que no. Hoy lo que se sabe es que el universo está en permanente expansión, en permanente movimiento, que existen leyes, pero no son leyes universales, y hasta hay un componente de azar. No existiría el microondas, no existiría Internet, no existiría el GPS, no existiría la medicina nuclear si la humanidad se hubiera quedado con la física de Newton. Ese es el conocimiento relevante hoy. Por supuesto que este cambio fenomenal también le ha pedido a la educación que cambie. Y ese es el problema. ¿Cómo hace para cambiar? Cuando se armaron los sistemas escolares, a fines del siglo XIX, la sociedad le pedía a la educación que enseñara a leer y escribir el cálculo elemental a los niños en la escuela. Y esos fueron los viejos sistemas escolares, los que tenemos hasta hoy. Pero ¿qué pide hoy la sociedad de la educación? Aprender, que todos aprendan, no tanto énfasis en la enseñanza, las competencias del siglo XXI, que son más que solamente leer, escribir y cálculo elemental, conceptos generales de ciencia. No solamente a los niños, sino que hoy se pide aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y entonces no son en la escuela, sino en múltiples entornos de aprendizaje. El mandato social ha cambiado de tal manera que esa escuela del siglo XIX, que fue exitosísima, que cumplió muy bien su cometido, hoy está hackeada. No sabe, no puede, no tiene los elementos para poder responder a esta nueva demanda. Es como que la base de sustentación se le cayó y ahora es una cáscara, es un esqueleto que quiere subsistir, pero que tiene muchos problemas. Hoy entonces estamos en el medio de una época en donde lo viejo muere, lo nuevo sale. Todos los países del mundo están haciendo muchos esfuerzos por innovar, por cambiar la educación. El primer mundo, América Latina, toda la región. Ahora, cuidado,
Cuidado. No hagamos lo que hicimos a fines del siglo XIX cuando creamos nuestros sistemas escolares, que hicimos una especie de copy-paste de lo que hacían los países del primer mundo, y no pudimos resolver lo que nosotros necesitábamos en América Latina. Es muy bueno inspirarse, es muy bueno mirar, hay que estar a tono con lo que pasa en otras partes, pero las soluciones tienen que partir de nosotros a partir de lo que las características nuestras. Dos características para que empecemos a pensar. Primera característica que nos diferencia de los países avanzados. No tenemos la base presupuestaria que tienen esos países para poder financiar los modelos de escuela que tienen ellos. Necesitamos poder tener propuestas de educación de buena calidad, pero más costo eficientes, alcanzables con nuestros presupuestos. Segunda característica, América Latina tiene una base cultural mucho más heterogénea que el primer mundo. Quiere decir que necesitamos soluciones flexibles que puedan adaptarse a las distintas características de nuestras poblaciones, pero también que tengan algo que la vieja escuela no tiene, que es mecanismos para cerrar la brecha. Todos nuestros habitantes tienen el derecho a una educación de calidad, hayan nacido donde hayan nacido. Y eso tiene que ser algo que sea parte de esta nueva propuesta. Por eso, con nuestras características, es muy importante que no bajemos la vara de la calidad, que no bajemos la vara de pensar que lo que requerimos son aprendizajes profundos, significativos, competencias que permitan hacer, que permitan resolver problemas. No memorizar la teoría, sino usar el conocimiento para resolver problemas. Y en los problemas que vamos a resolver, no resolverlos a partir de la ciencia del siglo XIX, sino poder resolverlos a partir de la ciencia del siglo XXI. Es decir, no necesitamos cabezas llenas de información, necesitamos cabezas con procedimientos mentales inteligentes, que sean capaces de aprender a aprender, que sean capaces de aprender a lo largo de toda la vida, que puedan pensar fuera de la caja, porque lo que hoy se pide es creatividad. Ya sé que están pensando qué lindo eso, pero qué difícil. Es difícil, pero la buena noticia es que ya está pasando. Ya está pasando y está pasando en América Latina. Les voy a contar un caso que a mí me parece muy interesante, que son las redes de tutoría mexicanas, que es una propuesta que empezó ahora unos 10 años para resolver el tema de la telesecundaria mexicana rural. Consiste en que los chicos, los alumnos, se enseñan entre ellos. Aprenden en función de un protocolo muy exigente que no solamente les enseña a aprender, sino que les enseña a poder enseñar. Y cuando han terminado de aprender el tema, son capaces de enseñárselos a los otros compañeros, a la gente de la comunidad, adultos que quieren aprender, y también a sus propios monitores, muchos de los cuales no son profesores. Lo bueno de esta propuesta es que ya está aprobada su eficacia. Hace 4 años, cuando fue la última prueba de enlace, que es la prueba mexicana que mide lengua y matemática en todos los chicos, estos chicos de las 8.000 escuelas rurales mexicanas sacaron mejores resultados en lengua y matemática que los chicos urbanos. Es más barato, cierra la brecha, y además tiene otra característica que no les comenté, que es que ya ha roto las resistencias del viejo sistema a que los acepten. Hoy está en 30.000 escuelas rurales de México, teniendo un éxito muy importante. Es un verdadero emergente de la nueva educación. Qué fantástico, ¿no? Si es tan bueno, ¿por qué no se generaliza? ¿Por qué no conocemos todo y no lo ponemos en práctica? Yo esto te los diría en 3 palabras. Para poder reconocerlo, hay que sacarse las anteojeras o mudarse del cassette.
o abrir la cabeza. Es decir, tenemos que dejar de pensar que estas soluciones heterodoxas, que no son la escuela del conocimiento, son educación de segunda, educación de cuarta. Tenemos un modelo mental que no nos permite ver que más allá de los bancos, pizarrón y maestros se puede aprender. Y que tenemos que buscar cómo armamos las propuestas para esto. Por eso es muy importante pensar que estas no son soluciones para pobres. Estos son el espacio de creatividad que tenemos para poder inventar otra educación. Y no solamente para poder inventar otra educación, para poder ayudar a que todos, desde la población, los dirigentes, quienes están ocupándose de la educación, todos, seamos capaces de tener una demanda más calificada. No alcanza con decir la educación es importante. No alcanza con decir queremos educación de calidad o con espantarse por los resultados que tenemos los latinoamericanos en las pruebas internacionales. Tenemos que pedir cosas concretas. Tenemos que ayudar a los tomadores de decisiones a que se animen a enfrentar las dificultades que significa cambiar la educación. Hay que tener voz, organizarse para pedir cosas específicas, para trabajar ante la opinión pública contestando a los grupos organizados que defienden intereses corporativos, que no permiten cambiar y que menos que nada permiten cambios profundos. La sociedad del conocimiento cambió las reglas del juego. Hoy, la riqueza de las naciones se mide por lo que su población tiene en la cabeza. ¿Cuánto sabe y qué tipo de conocimiento sabe? Pero lo que toda su población tiene, no lo que un grupito, lo que toda su población tiene. Por lo tanto, los nuevos sistemas educativos tienen que apostar a eso. Educación de calidad, conocimiento del siglo XXI, para todos, sistemas más justos que sean capaces de cerrar la brecha. Y esto hay que hacerlo ya. Esto es urgente. No tenemos mucho tiempo para esperar. Miren, Argentina, que es un país que pasa por tener buena educación desde su origen, tardó 100 años, un siglo, en cumplir el objetivo que se había propuesto en su ley original de alfabetizar a toda su población y que todos terminaran la primaria. Un siglo. No tenemos ese tiempo ahora. Hay que ayudar desde la sociedad civil para que se tomen las decisiones que hay que tomar, así sea difícil. Ese es nuestro compromiso. Los políticos, la dirigencia no la pueden tomar si la sociedad no ayuda, porque son decisiones complejas, son decisiones complicadas que generan mucha turbulencia. Si no lo hacemos, América Latina como región no será sustentable. Si no lo hacemos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra juventud no tiene futuro. Muchas gracias. Bien, creo que todo, a partir de ahora sí hemos tenido la oportunidad de ver este video. Es un video básicamente que nos presenta la situación de la educación. Entonces, a partir de este video, planteo algunas preguntas, si las podemos contestar en el chat, nos ayudará. ¿Por qué se dice que el conocimiento que está dentro del sistema escolar es obsoleto? ¿Por qué creen ustedes? Mirando la educación peruana, mirando el ámbito educativo donde ustedes se desarrollan, mirando la realidad de donde ustedes se desarrollan, ¿por qué se dice que el conocimiento que está dentro del sistema escolar es obsoleto? ¿Podemos participar utilizando el chat, por favor?
Yo puedo visualizar aquí algunas personas ya. Bienvenido nuevamente, reitero la bienvenida, hemos visto el video. Entonces podemos de manera participativa, por favor, voluntaria también, ¿no? Es bueno eso también. La primera pregunta, ¿por qué se dice que el conocimiento que está dentro del sistema escolar es obsoleto? Por aquí tenemos ya algunos participantes, Alicia Bardón, Diana Ruiz, Jessica Córdoba, Karen, Sara, Belisa, su amigo Walter, Cintia Rodríguez, que son las personas que están conectadas en estos momentos. Por favor, si podemos participar con cualquiera de estas tres preguntas. ¿Cuáles son para ti las competencias del siglo XXI que los estudiantes deben desarrollar? ¿Y por qué y para qué se hace necesario pensar en otra educación? Entonces, a ver, estimados amigos, para que este proceso de aprendizaje sea interactivo, nos podemos comunicar. Con respecto a la primera pregunta, por aquí, sí, con respecto a la primera pregunta, ¿está bien? Cualquiera de las tres preguntas podemos participar. Aún nadie se anima. Muy bien, por aquí ya tenemos algunas, varias. Saludo y creo que el sistema está dentro de un sistema escolar obsoleto porque no ha evolucionado a la par con los avances tecnológicos. Belisa nos comenta, esa es la participación de Aide. Belisa nos dice que el conocimiento dentro del sistema educativo es obsoleto porque aún se cree que en las escuelas para aprender a memorizar, algo que ya no debe darse en la actualidad. Me parecen muy acertadas estas dos respuestas que nos acaba de comentar Aide. Con Belisa, efectivamente, ¿no? Nos comparten que dentro del sistema escolar el conocimiento es obsoleto porque justamente, ya lo dijo también la ponente, no responde a los avances actuales, porque la educación se basa en un conocimiento que tiene que ver más con el desarrollo del hemisferio izquierdo, dejando de lado la parte emocional y las competencias sociales. Efectivamente, nuestro amigo Walter comparte. Es obsoleto porque el alumno solo se le enseña a memorizar y todo está en función de una nota y no se enseña a razonar y reflexionar. Exactamente, ese razonamiento y esa reflexión tienen que ir en virtud al desarrollo y a la resolución de problemas, como lo expresaba la ponente. Muy bien, Walter. Diana nos comenta, eso es verdad, el sistema es obsoleto, ya que hoy en día no se da de acuerdo a los avances tecnológicos. Efectivamente, somos un país que
Y digo yo, estamos recién empezando a utilizar las tecnologías dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Diana Ruiz, bueno, nos comentó esto y tiene mucha razón. Y al respecto de, para ti, ¿qué competencias del siglo XXI deben desarrollar los estudiantes? ¿Qué nos comentan al respecto? Estoy muy de acuerdo con cada una de las respuestas, efectivamente. Pienso yo que la idea de reflexionar el sistema educativo en el que muchos laboramos es dar una mirada, pero una mirada crítica, no una mirada de criticona, como se dice, ¿no? Una mirada crítica frente a los fenómenos que suceden en las escuelas y a los contextos en que éstas se desenvuelven. ¿Y por qué se hace necesario pensar en otra educación, entre comillas? ¿Por qué creen ustedes? A ver, quiero invitar entonces por aquí a Jessica, a Karen. Algunos han resaltado muy bien que la escuela, a pesar de estar en una época diferente, aún enseña a memorizar. Justamente a veces ocurre eso dentro del sistema educativo. Vamos a dar unos minutitos, un minuto más para ver si podemos compartir cualquiera de las dos preguntas y pasar también ya a desarrollar un aspecto muy importante que creo yo nos va a permitir a nosotros conocer cómo se ha venido estableciendo la estructura del sistema educativo actual. Aide nos comenta que las competencias que deben desarrollar los estudiantes es adoptar una actitud de estudiar para toda la vida, saber resolver problemas cotidianos, defender sus derechos y respetar a los demás. Efectivamente, Aide, estás en lo cierto. Las competencias de hoy en día es esto, el aprender a resolver los problemas cotidianos. Es decir, cómo el alumno aprende a partir del conocimiento, lo que dirían algunos, cómo transfiere ese conocimiento a la realidad. ¿O para qué le sirve lo que la escuela le da dentro de su vida? Aprender a convivir, exactamente, nos dice por aquí otra compañera, aprender a convivir. Es decir, son competencias que a lo mejor están muy relacionadas a las habilidades blandas hoy en día, que son muy requeridas y necesarias. Por aquí nos comenta, se debe aplicar la competencia digital. Esto implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y comunicación para alcanzar objetivos relacionados con el estudio. Comunicación eficiente y habilidad de uso de la tecnología. Efectivamente, muy de acuerdo también en ello. El uso creativo, adecuado, pertinente de la tecnología para aprender. Esto es fundamental para el desarrollo de la persona hoy en día, especialmente para los estudiantes. Miren cómo este video nos remarca muy en claro que la sociedad del conocimiento en la que vivimos hoy nos plantea una nueva demanda, una educación de calidad, pero no una educación de calidad solamente para algunos, sino una educación de calidad para todos y todas. Una educación que enseñe a lo largo de la vida al estudiante a desarrollar competencias y capacidades. Una educación que tenga el propósito también con el cambio social. Por aquí nos comenta Aide, es necesario pensar en otra educación, enfocarse
en mejor calidad y al logro de los aprendizajes, atendiendo a nuestra realidad cultural de acuerdo a nuestra base presupuestaria. Exactamente. ¿Cómo a partir de lo que tenemos, no? ¿Cómo a partir de ese presupuesto que otorga el Estado, tenemos que convertir, y ya lo decía la ponente también, ser creativos en hacer propuestas adecuadas, pertinentes? No una propuesta pobre, como lo remarcaba ella, ¿no? Sino una propuesta que busque la calidad de la educación. Belisa nos comenta que se debe crear conciencia social y cultural que busque que las personas asuman roles activos para construir una sociedad democrática con base en el respeto por los derechos humanos. Muy bien, estimados amigos, ¿cómo a partir de este video hemos podido dialogar? Esa es la idea también de este proceso formativo, dialogar acerca del entorno en que nos desenvolvemos. Finalmente, aquí hay algún comentario más. Es necesario pensar en una educación enfocada en la calidad. Exactamente. Muy bien. Gracias por sus comentarios. En realidad, podríamos hablar mucho de este tema a partir de esta presentación, y la finalidad de ello ha sido enmarcarnos en cómo el sistema educativo está funcionando hoy. Es decir, abrirnos para pensar en la educación, en ese proceso que muchos de nosotros laboramos. Ahora, quiero un poquito presentar a ustedes. Quisiera saber si, en relación al tema, alguno de ustedes podrá comentarme qué conocen respecto a la Ley General de Educación, si conocen algunos lineamientos, sus principios, o de repente cómo se estructura la Ley de Educación, la Ley General de Educación. Diana Ruiz por aquí nos comenta, es necesario pensar en una mejor educación basada en la calidad. Y nos refiere muy puntualmente, pero la calidad para todos, exactamente, no solamente para un grupo. Y esa es una misión que aún tiene pendiente el Ministerio de Educación, cómo acortar brechas y que todos y todas las estudiantes tengan esa educación de calidad. Muy bien, gracias Diana por tu comentario. Entonces, aquí hay algunas preguntas en la presentación, aquí hay algunas preguntas. ¿Qué conocemos respecto a la ley para ir entrando al tema? Por favor, nos pueden escribir aquí. Esto con la finalidad de saber, porque siempre, algunas personas llevamos mucho tiempo ya en el sistema educativo, laborando, trabajando como administrativos. Por aquí nos comenta Cintia, está de acuerdo que el sistema educativo no va acorde a los avances, pero también el gobierno debe atender a los estudiantes y pensar que los estudiantes ya no son como antes. Ellos tienen diferentes estilos de aprendizaje y el docente debe pensar qué estrategias debe aplicar para llegar al alumno, motivarlo, al estudiante, y no crear competencias por calificaciones. Nos comenta Aide que la Ley General de Educación se basa en el derecho a las personas en recibir una educación de calidad sin discriminación de raza, sexo o ideología. Gracias, Aide, por tu comentario. ¿Qué nos pueden comentar al respecto, por favor?
La Ley General de Educación se basa en el derecho, ya lo hemos dicho, sin discriminar a nadie. Bien, yo quisiera presentar a cada uno de ustedes, antes de proponer lo que es en sí la Ley General de Educación, quisiera presentarles a ustedes algunos hitos muy importantes que se han venido dando en nuestro sistema educativo. Porque es importante cómo se ha venido estructurando a través de la historia, conocer cómo se ha venido estructurando a través de la historia la educación. Y que la estructura que tenemos hoy no nace solamente de ahora, sino que tiene antecedentes muy importantes. Por ejemplo, vamos a partir un poquito desde el año 1895. El presidente de la República, Nicolás de Piedra, nombró una comisión que redactara un proyecto de ley orgánica de la instrucción. El que dio como resultado la ley orgánica de la instrucción. Miren, la ley orgánica no de la educación, sino de la instrucción, que ya fue promulgada por el presidente Eduardo López Romaña en el año 1901. Esta ley se desprende ya la enseñanza dividida en primera, segunda y superior, impartiéndose la primera en escuelas, la segunda en colegios y la superior en las universidades. Aquí ya se está hablando también de las universidades. Aquí está la Universidad de San Marcos, la Universidad del Cusco, la Universidad de Trujillo. Durante el periodo de gobierno de José Pardo, en el año 1904, su política considera la educación como un elemento de mejoramiento ciudadano, indispensable para todo programa de gobierno instructivo. Bajo este lineamiento se consideró urgente la reforma total de la educación. Pardo decía que la prosperidad, la fuerza, el porvenir, en suma de la República, requieren que el Estado desarrolle totalmente una educación nacional. Esto es más o menos entre los años 1895 y 1904. Miren, cómo en esos años podemos tener alguna estadística ya de lo que era el sistema educativo en relación a cifras. En el año 1905 ya había funcionamiento de 1.425 escuelas, con un promedio de 100.000 alumnos, y maestros habían 1.500. Ya para el año 1908, estas habían crecido a 2.500 aulas, por casi el doble de estudiantes. Interesante dato de estos años. En el año 1919, el año 1930, durante el segundo gobierno de Augusto Leguía, se promulgó una ley bajo el título de Ley Orgánica de la Enseñanza. Al comienzo fue de la instrucción, ahora de la enseñanza. Ahí hay 4 secciones importantes. Una dedicada a la administración y a las autoridades educativas. Ya comienza a aparecer el término administrativo. Aquí se establece la enseñanza primaria, común y profesional. La común era obligatoria y comprendía 2 ciclos de 2 y 3 años. Y la profesional suministraba el conocimiento para aquellas personas que querían ser preceptores dentro de una rama agrícola, industrial, comercial. En la educación secundaria también se dividía en común profesional y a cargo de profesores, comprendida en ciclos de 3 y 2 años respectivamente. En secundaria ya se hablaba algunas nociones de religiosidad, moral, ética, castellana, geografía, historia, psicología, matemáticas, ciencia física, inglés incluso, o francés, dentro de los años 1919 a 1930. En el año 1941, el 1 de abril, se promulga por el presidente Manuel Prado otra disposición llamada Ley Orgánica de Educación Pública. Cómo van cambiando los nombres a través del tiempo. Y aquí ya se habla de la educación primaria, secundaria, técnica normal y la enseñanza superior. La primaria tenía una duración de 6 años. Miren, ya a partir del año 1941 la primaria tiene 6 años y a partir de este año era gratuita y obligatoria.
Y funcionaba, fíjense, en 5 tipos de escuela: rural, de comunidad, ambulante, para educación de hablante de la selva, escuela hogar, escuela urbana. La educación secundaria duraba 5 años, como la actual, ¿no? Comprendía conocimientos generales y de otro carácter técnico aplicado a las regiones correspondientes. Aquí ya se impartía también la educación inicial, que normalmente era dada en las escuelas primarias, lo que en muchas escuelas hoy en día aún existen, porque existen comunidades, básicamente en la zona rural, donde no hay la atención a la educación inicial, a pesar de que en los últimos tiempos se ha incrementado muy considerablemente las plazas en educación inicial. Sin embargo, estos niños de menores de 5 años son atendidos en las escuelas primarias, es decir, la profesora, con la voluntad que tiene, en las escuelas rurales especialmente, atiende a estos niños. Miren, y este mecanismo ya se daba en el año 1941. En cuanto a la educación técnica, en estos años se orientó a formar los técnicos requeridos para la vida y economía del país, sobre la base de la cultura general. 2 hechos muy importantes en esta promulgación de la Ley Orgánica de la Educación. La educación normal, aquí nace la educación normal, tuvo por fin formar al personal docente y administrativo para la educación infantil, la primaria y la secundaria. En estos años nacen las famosas normales, en las que muchos hemos conocido, algunos docentes, a lo mejor que hemos escuchado. ¿De dónde estudiaste? Yo estudié en la normal, creo que aquí en Piura había una, en la normal de Piura. También en este año se contempló una educación especial. Miren, lo que ahora le llamamos la educación inclusiva, en este año ya se promulgó y se daba énfasis también, pero con otro nombre, ¿no? Educación especial para deficientes mentales o de los sentidos, buscando su adaptación al medio social y era impartida por médicos o profesores especializados. Miren lo que nos va marcando la historia. A ver, según la estadística, casi en estos años funcionaban 7.353 escuelas de primer grado, 1.735 escuelas de segundo grado, 19 escuelas especiales, 90 jardines, 99 colegios nacionales y 42 secciones anexas. A partir de la década 50, los periodos del presidente Manuel Prado y Fernando Belaúnde, se da prioridad al sistema educativo, por cuanto se impulsa la creación del Centro de Altos Estudios Pedagógicos. Estos 2 gobiernos daban mucho énfasis a la formación del docente. Aquí hubo una expansión vertiginosa de la educación, del acceso a la educación. Las cifras estadísticas muestran que en 10 años, del 58 al 68, la población escolar matriculada aumentó en casi el 100%. En este lapso la primaria se incrementó al 78%, la secundaria al 135% y la universitaria al 280%. Después vino la famosa reforma educativa, cuyo principal objetivo era la educación que había de modelar a un hombre integral de una nueva sociedad libre, justa y solidaria, desarrollada por las actividades creadoras de todos. La reforma de educación se propuso como sustituto de un sistema anticuado, no estructurado y centrado en la escolarización, que está en oposición con la idea de una educación permanente, accesible para todos y en la que todos participan. Ya para ir concluyendo, ya en el año 1980 se inicia el llamado Quinquenio de la Educación Peruana, con el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, quien otorgó una concepción diferente a la reforma educativa y dio una especial prioridad a los problemas educativos. La principal característica del quinquenio de educación es la reconstrucción del sistema educativo. Se promulgó una ley, la 23384, donde considera la necesidad de desarrollo integral del docente del país.
En el periodo de gobierno aprista, el primer gobierno de Alan García, en 1985, se elaboró el llamado Proyecto Educativo Nacional con miras a plasmar una nueva ley general. Entonces, miren cómo hemos recorrido a través de la historia, cómo se ha venido estructurando el sistema educativo, y a partir de estas primeras presentaciones, me gustaría recibir comentarios, impresiones, puntos de vista. Dialoguemos. El chat está abierto. ¿Qué opinan de esta evolución del sistema educativo? ¿Lo habían conocido antes? Ahora tenemos más participantes, parece. Ya se incluyó por aquí Janisa. Bienvenida, Janisa, a esta primera sesión de la especialización. Estamos en el módulo 1 y hemos conocido ahorita, hemos hecho un pequeño recorrido sobre la historia de la educación en el Perú. Al respecto, quisiera escuchar algunas apreciaciones, comentarios, impresiones sobre estas primeras presentaciones que hemos hecho. A lo mejor por ahí hay algunos términos que hemos escuchado anteriormente, ¿no? Y que a lo mejor pocas veces hemos entendido. Podemos conversar a través del chat. El chat está abierto. Nos comenta César Paiva. Buenas noches, César. Me parece bastante interesante la historia mostrada. Sin embargo, hay mucho que hacer y está para educación en el resto del mundo. Exacto. La apreciación de nuestro amigo César, que la historia es importante, sin embargo, ahora hay que tener o brindar una educación que esté a la par del resto del mundo. Por favor, sigan participando. Damos la bienvenida también por aquí a Edinson. Se acaba de incluir a esta primera sesión. Nos comenta por aquí, Aide, no había conocido antes, no había conocido antes, pero sí veo que ha habido una preocupación del gobierno a lo largo por buscar mejoras en la educación peruana. El problema es en enfocarse siempre al cambio y la mejora continua. Exactamente, al parecer, esta idea, esta historia, pequeña historia que hemos visto de la educación, nos muestra claramente, y lo remarca muy bien Aide, como la preocupación de los gobiernos, ¿no? Además, miren, fíjense que también lo decía la ponente del video, la educación del siglo XIX cumplió su cometido, ¿no? Cumplió. Sin embargo, estamos en otra época, en otras circunstancias, y al parecer ahí todavía existe una deuda de parte de la educación. Es bueno saber cómo se fue dando la educación en nuestro país. Estoy de acuerdo, se tiene que mejorarla, la educación en nuestro país. Exactamente, nos comparte Diana Ruiz, y está de acuerdo con todo el proceso que se ha venido dando en el sistema educativo peruano.
y cómo las intenciones de los gobernantes en dar énfasis a uno u otro aspecto en el sistema educativo. Unos dan más énfasis, como lo hizo Fernando Belaúnde Terry, a la formación docente, a la creación de instituciones que busquen la formación adecuada del docente. Alicia Bardón nos comparte: como derecho fundamental, la educación siempre ha buscado sobresalir. Ahora estamos en mejorar las condiciones de los educadores, que son los que se interrelacionan directamente con el alumno. Muy bien, como derecho fundamental, exactamente, que hay una preocupación, ella resalta la preocupación por los educadores. Diana nuevamente nos comparte y que se dé una educación para todos. Tuve la oportunidad de trabajar en un colegio rural y urbano y hay grandes diferencias. Muy bien, ¿cómo esa experiencia que nos transmite Diana en estos momentos de trabajar ha tenido como esa experiencia importante de trabajar en lo rural y lo urbano y ha notado claramente la diferencia? Y ahí está lo que le decía anteriormente. La educación aún no puede cerrar esas brechas. Hay temas aprendidos en el colegio que, sin embargo, no son útiles en la vida profesional. Sin importar la carrera que estudie, debe existir una conexión educativa práctica que cumpla con la formación mediante un perfil profesional, que tenga los conocimientos útiles, el interés de la necesidad de la nación y del mundo. Comparto contigo, estimado César, y efectivamente hay mucho, digamos, diálogo acerca de la desintegración o no el vínculo entre la educación básica y la universidad, por ejemplo, ¿no? En realidad, a veces la formación en las universidades no responde a las demandas también y a las características del contexto, a los cambios, y efectivamente, como que los profesionales no es de mucha utilidad lo que reciben, tanto en la educación secundaria, para algunos dicen, y con la educación superior también. Y lo remarca muy bien César, no existe conexión entre lo que la educación, puede ser la educación superior o la educación secundaria, proporciona a las personas con la utilidad en la vida diaria. Me comentan por aquí que no se escucha muy bien el audio. Vamos a ver. Conexión a internet. Hay que... quisiera saber si el problema de audio es de todos. Porque Edinson nos plantea... Buenas noches, Edinson. No tiene muy bien el audio. Lo que pasa es que la plataforma exige una buena conexión de internet. Entonces, si es posible, que sea por cable, la conexión, no tratemos de estar en Wi-Fi, porque a veces eso también no hace posible que nos escuchemos. Walter nos dice, yo escucho muy bien, gracias Walter. Está muy bien. Entonces yo le pediría a Edinson que revise su conexión para continuar con esta sesión. Por aquí Belisa nos dice, se debe activar en la parte inferior. Yo escucho muy bien. Muchas gracias a todos los que estamos participando y efectivamente esta primera sesión nos invita a conocer la estructura de la educación. Y hemos partido por conocer la educación y su historia un poquito. Ahora vamos a pasar a una segunda presentación. Recuerden que estamos en el curso de la especialización en Dirección y Gestión Educativas, promovido por el Colegio de Administradores de Piura, y estamos en este primer módulo de la gestión educativa
en las instituciones educativas públicas. Hemos tenido un propósito muy claro y ahora sí vamos un poquito a hablar de la estructura de la educación peruana actual y cómo esta estructura de la educación peruana actual ha tomado como referencia algunos elementos que ya han venido dándose anteriormente. Y en el transcurso del diálogo que vamos a sostener, nos vamos a percatar de ello. El Decreto Supremo 011 del 2012, el Decreto Supremo 011 del 2012, aprueba el reglamento de la Ley 28044. Aprendan este número, la Ley 28044 es la Ley General de Educación. Y este Decreto Supremo del 2012, el Decreto Supremo 011, aprueba este reglamento, que comienza a dar la dirección a la estructura de la educación peruana. Este decreto fue dado en la Casa de Gobierno en Lima a los 6 días del mes de julio del año 2012. En ese tiempo era presidente de la República el señor Ollanta Humala Tasso. Entonces, en el periodo de Humala Tasso es que se promulga este decreto supremo importante. Este decreto supremo, fíjense amigos y amigas, deroga muchos decretos, porque habían decretos de manera aislada, es decir, no estaba integrado. Por ejemplo, miren, deroga el decreto 013 del 2004. ¿Qué es el decreto 013? El Reglamento de Educación Básica Regular. Deroga el decreto 015 del 2004, que es el Reglamento de Educación Básica Alternativa. El 022 del 2004, que es el Reglamento de la Educación Técnico-Productiva. El 02, el Reglamento de Educación Básica Especial. El 09, el Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo. El 03, el 2005, el Reglamento de Educación Comunitaria y demás dispositivos que se opongan al presente decreto. Es decir, teníamos una educación desintegrada totalmente. Por una parte, a través de una norma se regía la educación básica regular. A través de otro decreto se regía la educación básica alternativa, la educación productiva. Y es a partir de este reglamento de ley, de la ley de educación, que se integran todo este procesos educativos, todas estas modalidades de la educación. Y a continuación vamos a ver. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la ley? La presente ley, la 28044, ahí está, pues, tiene como objetivo establecer los lineamientos generales de la educación y del sistema educativo. Lineamientos generales. Las atribuciones, las obligaciones, los derechos, las responsabilidades de las personas y de la sociedad. Rige toda la actividad educativa que se realice dentro del territorio nacional. Es decir, esta es la ley marco que da las orientaciones, los lineamientos a todos los procesos educativos dentro de nuestro Perú. En el artículo 2 nos da una concepción acerca de la educación. Y nos plantea que la educación es lo que nos plantea la misma ley. Es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación, la cultura, el desarrollo de la familia, de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en las instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. Entonces, miren, esta ley declara que la educación es un proceso a lo largo de la vida y que contribuye a la educación integral de las personas. ¿Y por qué eso
Importantes estos dos elementos, porque fíjense que todos los que estamos involucrados en el sistema educativo, los docentes, directores, personal administrativo, debe tener en cuenta por qué estamos ahí. Todo lo que podamos hacer dentro de nuestras funciones va dirigido justamente a esta formación integral. La formación integral de los educandos. Entonces busca esa formación, busca desarrollar la potencialidad de las personas, especialmente de los estudiantes. Entonces, este es el concepto de educación. Hacia eso apuntamos. Por eso es importante conocer estos fundamentos. Vamos a mirar ahorita un poquito, y aquí también quisiera su participación para mirar algunos principios de la educación peruana, ¿no? Miremos a ver cómo se está dando en la realidad estos principios, si se dan, no se dan. Comentemos al respecto. Vamos a ver el principio de la ética, que inspira una educación promotora de valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, verdad, trabajo y el pleno respeto a las normas de convivencia. Fortalece la convivencia moral individual y hace posible de una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. Ese es el principio de ética. El principio de equidad. El principio de equidad, la educación busca garantizar o garantiza a todos las mismas oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. Y el principio de inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados, vulnerables, especialmente aquellos del ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Entonces, quisiera recibir su apreciación respecto a estos tres primeros principios de la educación peruana, que cómo se dan en la realidad, no se dan. Coméntenme, por favor, podamos iniciar el diálogo de estos tres primeros principios. Sobre el principio de la ética, ¿creen que la educación en las escuelas o en las instituciones públicas, privadas también, o en los institutos o en las universidades, promueve o inspira o es promotora de esta educación de paz, de honestidad, de libertad, de tolerancia? En realidad, ¿hay condiciones para todos? A ver, coméntenos. El chat está abierto. Por aquí nos comenta Cintia, trabajo en un colegio GEC, este modelo de educación que ha propuesto el gobierno es muy interesante. Todo lo que nos exige, tratamos de cumplir. Lamentablemente, la UGEL, DREC, miden todos los documentos y que solo son papeles y que toman un poco de su tiempo y no toman, dice, no toman un poco de tiempo para visitar estos colegios, a ver realmente la realidad. Nos exigen cambiar de chip, pero nosotros, como CARE, ¿qué podemos hacer con algunos profesores nombrados que no acatan las nuevas ideas, que siguen dando esas típicas clases? Se para al frente del estudiante y ellos apuntan lo que dice, o copian nuevamente lo que está escrito en el libro. Eso se debería ver. Y eso tiene que ver mucho con la educación, un principio, ¿no?, de la educación de calidad o la equidad. Eso nos ha comentado nuestra amiga Cintia Rodríguez, desde su experiencia de la JEC. Hay una exigencia, sin embargo, como que esta exigencia no es coherente con lo que las instancias de gestión desarrollan. Hay muchas exigencias, pero en realidad, según lo que nos manifiesta Cintia, nadie visita las escuelas.
Muy bien, y en relación, gracias Cintia, y en relación a estos 3 primeros principios de ética, comentamos por favor. Ya tenemos más participantes. Por aquí, nuestro amigo Carlos, le doy bienvenida. Hay algunos participantes que Elvis, Jolie, Tony, bienvenidos, bienvenidas cada uno de ustedes a esta primera sesión. Estamos deslindando lo que son los principios de la educación, que tenemos que tenerlos presentes, porque son los que rigen el sistema educativo. Y justamente cualquier persona, cualquier profesional que trabaja dentro de este ámbito, tiene que saber estos principios. Y sobre estos principios, tiene que desarrollar cualquier tipo de trabajo. Es decir, el administrador, la secretaria, o el CIS, o el CARE, tienen que regirse y tener presente que por ser parte del sistema educativo, este sistema se rige por principios. Estos principios son los que estamos conociendo hoy. El principio de ética, de la equidad, de la inclusión. Por favor, sigan sus comentarios. Para continuar, muy bien, nos ha comentado Cintia, bueno, con respecto a los principios, si aplicamos en nuestro colegio, sobre todo, la inclusión. Me imagino que en el colegio de Cintia, por ahí habrán algunos niños con habilidades diferentes que de alguna manera reciben el servicio educativo, ¿no? Me imagino eso, porque ella refiere que en su colegio sí hay ese tema de la inclusión. Sí sucede. Por aquí, Yanisa, tuve la oportunidad de trabajar en una escuela donde la directora le tapaba todos los docentes, y como si nada. No había absolutamente sanción para el docente. ¿Qué pasó con la ética? Y los perjudicados son los alumnos y los padres de familia. Una muestra clara de que a veces estos principios no se dan en la realidad. Ahí ella refiere qué pasó con la ética, dónde está la honestidad, dónde está la responsabilidad, el trabajo, el pleno respeto hacia el estudiante, hacia el padre de familia. Esa es la experiencia que nos remarca Yanisa. Gracias, Yanisa, por compartir. Y fíjense, es una realidad que se da en algunas instituciones educativas y, lógicamente, no promueven este tipo de principios, no promueven ningún principio. Diana, sí se dan hoy el principio de igualdad, de oportunidad, y nos dice que se les da sin importar las condiciones, ya sean sociales, culturales, religiosas. Es decir, para Diana nos comenta que el principio de igualdad sí se da en algunas instituciones educativas, sí hay igualdad. Muy bien. Vamos a seguir compartiendo y vamos a mirar otros principios y sobre la base de ellos seguimos conversando. Un cuarto principio tiene que ver con la calidad. La educación asegura las condiciones adecuadas para una formación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. Ese es el principio de la calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. El principio de democracia, que promueve el respeto intrínseco y restricto a los derechos humanos, a la libertad de la conciencia, pensamiento y opinión, al ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular, que contribuye a la tolerancia mutua en relación entre las personas y entre la mayoría y la minoría, con el fortalecimiento del derecho de Estado, del Estado de Derecho. Otro principio es la interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural y étnica lingüística que tenemos como país, y se encuentra en el conocimiento y respeto a las diferencias,
así como el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro. Sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. Es decir, este tema, principio de interculturalidad, se está dando mucho en la educación actual. Y no se trata, la idea es la convivencia sana de las culturas. Ninguna cultura se impone a la otra, más bien se complementan. Y finalmente la conciencia ambiental que motiva el respeto y el cuidado de la conservación del entorno natural como garantía del desenvolvimiento de la vida. Finalmente, la creatividad y la innovación que promueve la producción de nuevos conocimientos en todo el campo del saber, arte y cultura. Entonces, estos son los principios de la educación, principios de ética, de equidad, de la inclusión, de la calidad, de la democracia, el principio de la interculturalidad, de la conciencia ambiental y el principio de la creatividad. Entonces, vamos nuevamente a hacer los comentarios, la participación. Por aquí nos comentan. Nos comenta Jessica que ella está trabajando por primera vez como CARE en una institución G, por ello que requiere aprender nuevos conocimientos que le ayuden a ejercer una buena administración de la institución. Y fíjate, estimada Jessica, que si tenemos en cuenta estos principios, como ya lo había mencionado anteriormente, podemos desarrollar nuestras funciones adecuadamente, teniendo en cuenta esos principios fundamentales de la educación. Sea desde las funciones que nos corresponden, repito, como docente, como directivo, como administrador. Diana Ruiz, el cuarto principio sí no se da. Hay diferencias, ya que un colegio urbano tiene más herramientas que el colegio de la zona rural. El Ministerio de Educación tiene que ver esto. Ya no se puede ver innovación, ya que no hay oportunidades, no hay computadoras para que los estudiantes desarrollen. Es decir, ella hace referencia a la calidad. No son iguales las condiciones para los colegios urbanos que para los rurales. En realidad, las condiciones, este principio no se da. Para nuestra amiga Diana Ruiz no se da porque definitivamente las escuelas urbanas tienen un tipo de condiciones, tienen otras condiciones, las escuelas rurales tienen otras, ¿no? Sin embargo, las dos son importantes. Un comentario más, por favor, respecto a los principios, el principio de la creatividad, de la innovación, que también es un principio, ¿no? Conocer los campos del saber, el arte, la cultura. Este material de las presentaciones lo van ustedes, va a estar accesible para cada uno de ustedes, los pueden descargar del aula virtual para que también puedan compartirlo con algunos compañeros de labores, para que puedan también en algún momento libre nuevamente repasar estos contenidos que hoy estamos dialogando. Vamos a continuar entonces. Estamos ya casi a 10 minutos para culminar esta sesión. Veamos los fines de la educación peruana, son dos. El fin importante de la educación es formar a las personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual, religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su propia identidad, autoestima, su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de una ciudadanía
en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. Es el fin de la educación, o uno de los fines, es formar a las personas, desde todo su ámbito, de lo intelectual, de lo físico, de lo afectivo, de lo espiritual, de lo religioso, para que sepa integrarse a la sociedad, para que haga ejercicio de una ciudadanía armónica. Y este primer fin va en relación al segundo, porque justamente a partir de esta formación integral de la persona, es que la educación busca contribuir a la formación de una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante, forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional, sustente la diversidad cultural y étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país. Claro, porque la sociedad, para ser una sociedad democrática, una sociedad solidaria, justa, inclusiva, las personas, los ciudadanos justamente, tienen que ser eso, solidarios, justos, inclusivos. Lo que pasa dentro de un contexto más pequeño, por ejemplo, la escuela. Si en la escuela se quiere promover estos fines de la educación, la solidaridad, la justicia, la inclusión, la tolerancia, el respeto, la democracia, cada uno de los actores de la institución educativa tiene que mostrar esto. Ser tolerantes, democráticos, respetuosos. Es decir, se pregona como el ejemplo. Vamos un poquito a ver ya la estructura del sistema educativo. El sistema educativo peruano es integrador, flexible, porque abarca y articula sus elementos. Al respecto, quiero decirles que el sistema educativo tiene modalidades, etapas, niveles, ciclos y programas. Las etapas son periodos progresivos que se dividen en el sistema educativo. Los niveles son periodos graduales del proceso educativo articulado dentro de las etapas educativas. Las modalidades, fíjense, son alternativas de atención. Existen modalidades dentro del sistema educativo, alternativas de atención educativa que se organizan en función a las características específicas a las personas a quienes se les brinda el servicio. Esto lo dice el artículo 28 de la Ley Orgánica de Educación. También se organiza por ciclos, que son procesos educativos que se desarrollan en función a logros de aprendizaje. Ciclos. Y también a programas. Vamos a ver detalle sobre esto. Las etapas de la educación peruana son dos. La educación básica, que la educación que está destinada a favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, y la educación superior. La educación superior está destinada a la investigación, creación, difusión del conocimiento. Eso no quiere decir que en la educación secundaria o en la educación básica se puede desarrollar también la investigación, claro, la creatividad. Eso es lo que buscamos también en la educación básica. Ahora, estas son las dos grandes etapas de la educación peruana. ¿Cuáles son las modalidades? Las modalidades de la educación peruana es la educación básica regular, que es la modalidad dirigida a los estudiantes y adolescentes que pasan oportunamente el proceso educativo en inicial, primaria y secundaria, que están en las escuelas secundarias, primarias, que están en las escuelas GEC, que están en las escuelas GEP, que están en las escuelas primarias, que están en las escuelas privadas o nacionales. Y la educación básica alternativa son esas escuelas, son esos espacios que enfatizan la preparación para el trabajo de los estudiantes, que le da la oportunidad a aquellos estudiantes que no pueden acceder oportunamente a la educación o no pudieron acceder, y esta educación básica alternativa les da esa oportunidad de continuar este proceso formativo. La otra modalidad de educación es la educación básica especial, que tiene un enfoque inclusivo y atiende a las personas con necesidades educativas especiales, sea por discapacidad o por superdotación. Y finalmente, la educación
a distancia, que también se considera una modalidad característica por la interacción simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo, aplicable a todas las etapas del sistema educativo. Aplicable a todas las etapas del sistema educativo. Una de las modalidades es la que estamos usando hoy, la educación a distancia. La tecnología nos permite estar conectados. Entonces, son 4 las modalidades de educación peruana. Son 4. La educación básica regular, la educación básica alternativa, la educación básica especial y la educación a distancia. Ahora, miremos los niveles. Son 3 niveles. Nivel de educación inicial, atiende a niños menores de 6 años. La primaria, como ya lo sabemos, atiende a los niños a partir de los 6 años que terminan la educación inicial. Tiene 6 grados. Y la educación secundaria constituye el tercer nivel de educación básica regular y dura 5 años. Esos son los niveles. Los ciclos de la educación básica regular tiene 7 ciclos. Más adelante vamos a explicar, en un cuadro vamos a sintetizar todo ello. La educación básica alternativa comprende 3 niveles, inicial, intermedio y avanzado. La educación superior se divide en universitaria y no universitaria. Y también existe la educación comunitaria, que corresponde a una educación no formal. Esta educación comunitaria, en los últimos tiempos, el Estado le ha dado mucha importancia. Ya también existe una norma específica sobre educación comunitaria. Esa educación no formal que se da en cualquier espacio de la sociedad. Y aquí, para ampliar un poquito, tenemos el resumen de lo que hemos estado hablando, de las etapas, educación básica, educación superior, y hay aquí la educación técnica productiva, que también es incluida. Las modalidades de la educación básica, tenemos la educación básica regular, la EBR, que le conocemos, la educación básica alternativa, la conocemos como EVA, y la universitaria, la educación básica especial, la EBE, y la universitaria, y la no universitaria. Entonces dentro de educación básica hay 3 modalidades. La EBR, la EVA, la EBE, y dentro de educación superior, la no universitaria. Los niveles en cada uno de estas modalidades. En educación básica regular existen 3 niveles. Educación inicial, primaria y secundaria. Y dentro de estos niveles, o programas, algunos le llaman, existen, como ya lo dije, 7 ciclos en educación básica regular. El nivel inicial tiene 2 ciclos. El primer ciclo tiene de 0 a 2 años, que serían los grados. El segundo ciclo, que pertenece o que están incluidos niños de 3 a 5 años. Y en educación primaria es a partir del tercer ciclo, primero y segundo, cuarto ciclo, tercero y cuarto, quinto ciclo, quinto y sexto grado. Y la educación secundaria, sexto ciclo y séptimo ciclo, tercero, cuarto y quinto secundaria. Entonces, este cuadrito nos presenta de manera clara y sucinta cada una de las modalidades, niveles y programas, ciclos y grados de educación básica regular. En educación básica alternativa, el programa de educación básica alternativa de niños, jóvenes y adultos, PEBANA y PEBAJA. Así le llaman. Tiene 3 ciclos, inicial, intermedio y avanzado. En el inicial, lo que sería inicial, 2 grados, que son los grados de alfabetización. Habrán escuchado los programas de alfabetización. Estos ya están articulados. Antes el programa de alfabetización no estaba vinculado a ninguna educación, a ninguna modalidad de educación. Ahora la alfabetización está integrado, vinculado al programa, a la educación básica alternativa, y es como si fuera la etapa inicial en esta, ¿no? Viene también
intermedio, que son 3 grados, la posalfabetización que se le conoce, y el nivel avanzado, que son 4 grados, que para hacer una comparación, sería lo que sería secundaria en educación básica regular. Y en educación básica especial tenemos inicial, primaria, de igual manera, está organizado por ciclos, claramente se ve, primaria 3, primer y segundo, tercero y cuarto, y el quinto ciclo solamente es quinto grado en esta modalidad. Finalmente la universitaria se rige por la ley específica universitaria, por los pedagógicos, los tecnológicos, y la educación técnico-productiva que también tiene ciclos. Entonces, esta es la estructura fundamental de la educación básica en el Perú. Finalmente, quiero compartir también que el artículo 62 ya nos habla en esta ley del personal administrativo. El personal administrativo de las instituciones educativas públicas coopera para la creación de un ambiente favorable de aprendizaje. Les decía, todo lo que hagamos va en relación al aprendizaje. Se desempeña en las diferentes instancias de gestión institucional, local, regional, nacional, en función de apoyo a la gestión educativa. Ejerce funciones de carácter profesional, técnico, auxiliar, participa, es importante, la ley mismo le da la oportunidad de participar en la formulación y ejecución. Aquí deben estar involucrados, formulación y ejecución del PEI. Y corresponde a la formulación y implementación de ejercicios de cargo, remuneración adecuada a sus responsabilidades, inclusión en la carrera pública correspondiente. Y finalmente, las instancias de gestión dentro de esta estructura, la primera instancia de gestión es la gestión educativa. La segunda es la UGEL, la Dirección Regional de Educación, y finalmente el Ministerio de Educación. Entonces, esta es la estructura, principios, fines de la educación. Algunos comentarios finales de esta última parte que nos habla de la estructura. ¿Qué podemos decir al respecto? Algunas impresiones, puntos de vista en relación a este primer tema que hemos puesto en consideración para cada uno de ustedes como parte de su proceso formativo. El conocer esta estructura, principios, conlleva a las personas a que en cualquier momento, en todos los ámbitos de la educación en que trabajemos, cualquier modalidad que trabajemos, tengamos siempre presentes estos principios. Entonces, por favor, espero sus comentarios al respecto. Para finalizar, algún comentario final para cerrar esta primera sesión y de antemano agradecerles también. Hoy en día el tiempo que se dispone uno es muy valioso y el tiempo que disponemos para la formación profesional es también muy valorado. Entonces, algunos comentarios. Cintia Rodríguez, trabajo en una JEC de Cajamarca y aunque no haya tanta tecnología, incentivamos a la equidad de género, el respeto a la tolerancia, inclusión, sobre todo a la creatividad y a la innovación. Son los principios, ¿no? Enseñamos a los chicos a pensar que no haya tecnología, a pesar de que no haya tecnología, podemos avanzar y mejorar como parte, como personas y como estudiantes. Muy bien, Cintia, muchísimas gracias por tu comentario. Comentarios finales. Aide, gracias. Muy entendido la historia de la educación, fines, principios, la mejora continua debemos aplicar. Exactamente. Gracias, Aide, por tu comentario. Le agradezco el tema. Ha estado muy interesante, ya que nos ayuda a conocer más sobre la historia de la educación. Muchas gracias ahí, Diana, por tu comentario. Un comentario más respecto a la estructura, porque muchas veces en el plano administrativo, a veces conocemos la parte, escuchamos de las modalidades, escuchamos de la EVA, de la EVE, ahora entendemos qué significa cada uno de esos términos.
Gracias por el aporte, la mejora continua, calidad, principios dentro de la educación. Exactamente, Belisa, hay que buscar esa mejora, calidad. Es importante ponernos la camiseta y cumplir principios y poder avanzar, señores, nos comenta Janisa. Muchas gracias. En realidad es esto. ¿Cómo a partir de este conocimiento debemos aplicar dentro de la institución educativa? ¿Cómo a partir de esto que estoy conociendo, de estos principios, de estos fines, todos los propósitos deben dirigirse hacia ello? Y cada acción que hagamos busca eso, la formación integral del estudiante. Y aquí nos remarca Janisa, tenemos que ponernos la camiseta, porque todo lo que hagamos por el bienestar de los estudiantes sea bienvenido. Muy bien, estimados amigos, amigas, de mi parte les agradezco por su participación, les agradezco por los comentarios y estaremos encontrándonos en la siguiente sesión, que es el día miércoles a partir de las 8 de la noche. De mi parte y de parte del Colegio de Administradores, muchísimas gracias por su participación. Finalmente, nos comenta por aquí, por eso es importante ponerse la camiseta. Muchas gracias por su gran aporte. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias a cada uno. Nos estaremos viendo, si Dios lo permite, el día miércoles. Finalmente, Diana, estas diapositivas las podemos descargar del aula virtual. Efectivamente, Diana, se pueden descargar del aula virtual. Muchísimas gracias y nos veremos hasta el día miércoles. Gracias por su participación.